Claves para emprender con microgreens. Mi nombre es Luis y estoy aquí para, en esta sesión, presentarte algunas claves, consejos de gran utilidad y valor para ti que estás empezando o que te estás planteando iniciar una idea de cultivo y venta de microbrotes. Puede que aún no me conozcas y por eso quiero lo primero presentarme. Bueno, mi nombre es Luis y junto a Elisa somos los creadores del proyecto Lilliput Living Foods, un proyecto que hoy busca acercar de forma práctica, sencilla y saludable una alimentación que incluya más alimentos vivos y reales en nuestros menús diarios. Una transición hacia un conocimiento de lo que se hace en cada momento, sin reglas estrictas para, en definitiva, poder construir ese bienestar individual que tanto buscamos y tanto queremos. Soy ingeniero hidráulico de profesión y Elisa es ingeniero agrónomo y durante más de 5 años hemos estado trabajando en algo que para ti es muy interesante ahora, el cultivo y la comercialización de germinados y brotes, dos grandes protagonistas en esta filosofía y visión de una alimentación sana. Bueno, ¿qué vas a conseguir en esta sesión? Entender por qué empezar con microgreens o brotes antes que con germinados. Aclarar qué espacio necesitas para iniciar un cultivo. Conocer los elementos mínimos necesarios para un cultivo de brotes. Entender la importancia de la higiene en estos cultivos. Saber qué variedades atraen más y cuáles menos. Cómo hacer irrelevante la competencia. Aquí aplicaré o hablaré algunos aspectos relacionados con el marketing. Claves para estimar mejor tus gastos e ingresos. Ideas para hacer de tu producto algo más atractivo. Cómo invertir en tu propio éxito y en la escalabilidad de tu negocio. Y luego dedicaré algún espacio de tiempo para resolver preguntas, inquietudes que puedas estar teniendo ahora mismo. Quiero hablarte ahora de mi experiencia con Lilliput y por qué he dejado de cultivar los brotes. Quizás esto te rechine un poco, ¿no? Y pienses, bueno, si él no lo está haciendo, quiere decir entonces que esto no funciona. Pero no es así. Funciona y es mucho más rentable y ventajoso a nivel de producción local. Esa es la clave, de hecho, ese es el valor clave de este producto. En 2013, cuando nosotros empezamos, pocos o casi nadie conocía este tipo de agricultura y todo lo que giraba en torno a ella. Aún así, hicimos todo lo posible, jugamos todas las cartas y decidimos darlo todo hasta el final. Después de conseguir vender en toda España por medios online y offline, brotes cortados y envasados, porque eso era lo que hacíamos, eh, y con todo el aprendizaje que de todo esto obtuvimos, nos dimos cuenta de que el factor logístico en la comercialización de estos productos jugaba un papel muy, muy importante y que tenía un gran peso económico que no tenía mucho sentido en algunos casos, sobre todo cuando enviábamos a las islas, ¿no? A las Islas Baleares, por ejemplo, no tenía mucho sentido asumir, ¿no? Al ser un producto fresco con poca vida útil, el tiempo de vida o el tiempo que tardaba en salir de nuestro almacén hasta que finalmente lo conseguía el consumidor era muy largo. Sumado a la falta de conocimiento de estos productos, que en ese entonces se tenía, por parte de los intermediarios. Aquí hablo de los transportistas, almacenes, cadenas de distribución, tiendas que apenas estaban empezando con el tema de la alimentación saludable, alimentación ecológica, pues todo ese círculo, ¿no? Que manipulaba, desafortunadamente, manipulaban erróneamente el producto y hacía que el resultado final para el cliente no fuese siempre el mejor. De hecho, el factor de devolución, sí, el factor de evolución por mal estado solía ser algo con lo que había que lidiar. Y aún así ofrecíamos soluciones para satisfacer demandas de los clientes, pero el coste de hacerlo en muchos casos no compensaba la venta, ¿no? Por el hecho justamente de que estos intermediarios fallaban en el tema del manipulado y venta del producto. Hoy, afortunadamente, este producto es mucho mejor conocido y entendido, sobre todo por quienes están decididos a trabajar con él. Eso es algo que no pasaba en nuestros años de producción y venta. Bueno, otro hecho por el que he dejado de cultivar o hemos decidido dejar de cultivar es porque creemos que aportamos más valor fuera, desde el conocimiento, desde la formación.
Queremos enseñar a otros lo que sabemos porque, bueno, vemos e incluso pues yo directamente veo que tienen más posibilidades en su radio de acción local, ¿no? Es lo que percibo cada vez que hablo con personas como tú, ¿no? Que están ahora mismo planteándose hacerlo. Siempre puedo volver a producir, eso ya lo sé. Y si en el caso o el día de mañana decidiera volver, pues tengo los recursos y los conocimientos. He comercializado semillas para microemprendedores que están en este sector y eso me ha dado una información de gran valor para ti, ¿no? En este caso, porque he conocido de primera mano un poco, pues, qué les está ocurriendo. Bueno, pues ahora, después de que te he contado todo esto, te pregunto, ¿te animas a seguir escuchándome? Porque, bueno, si es así, lo primero es que te agradecería nuevamente el hecho de que lo puedas hacer, ¿no? Y si es así, pues presta atención, por favor, apaga el móvil y céntrate en lo que tengo que decirte. Ya que has reservado un poco de tiempo para escucharme, pues qué mejor que hacerlo con todo, ¿no? Con toda la atención, una atención plena, ¿no? Empieza con microgreens. Quiero darte una definición práctica para así tener claro de que estamos hablando de lo mismo y no, bueno, para no confundirnos, ¿no? Y entendernos. Germinados. Para lo que te he dicho, una definición práctica. Semillas en fase inicial de crecimiento que solo necesitan agua para crecer. Se consumen vivos y requieren pocas horas de luz para adquirir el color característico. Son estos que ves aquí. Microgreens, semillas que han superado la fase de germinación, esa fase anterior, y entran en fase de desarrollo de cotiledones, las hojitas estas pequeñas verdes que ves allí. En este caso, pues son cultivos que requieren unas pocas más horas de luz, ¿vale? Y un periodo de tiempo incluso un poco mayor al de crecimiento de los germinados. Es importante que entiendas y veas la diferencia que hay entre unos y otros. ¿Por qué mejor con microgreens? Bueno, porque son cultivos que ofrecen un mejor rendimiento en cuanto a la producción se refiere. Requieren menos materia prima, semillas principalmente, y pueden dar unos resultados más satisfactorios en el sentido de que pueden llegar a darte incluso más del doble de peso comparado a si solo germinases la semilla. A nivel normativo son menos restrictivos en cuanto a la comercialización se refiere. Puedes cultivar y vender sin cortar ni envasar, es decir, puedes venderlos vivos, porque, bueno, eso en definitiva te ahorrará gestiones iniciales que pueden ser un dolor de cabeza, ¿no? Sobre todo si estás empezando. Hay más interés en un sector que considero está más dispuesto a pagar. Aquí hablo del sector hostelero. Restaurantes, café, caterings, cocineros, todo lo que gire en torno a este sector. Son quienes mejor valorarán la calidad de tu producto. Por eso es importante que mires en tu radio de acción local, qué clientes de este tipo existen o a cuáles puedes llegar. Hay más variedades raras, por ponerle un nombre, ¿no? Que resultan muy atractivas si son brotes, más que si son germinados. Eso te lo pedirán incluso tus propios clientes. Las semillas son las mismas que para ser germinados. En el supuesto de que quieras hacer germinados, pues no necesitarás comprar semillas de otro tipo. Tienes más durabilidad en brotes que en germinados. Aquí estoy hablando de vida útil del producto final. De hecho, la mejor manera de venderlos es vivos. Esta es la fórmula para entregar frescura y valor. Frescura y calidad me refiero. La oferta actual en general, a día de hoy, o bueno, incluso en el sector en el que estés, puede estar limitada a pocas variedades de microgreens. Si bien hay grandes empresas haciendo casi todo el trabajo, ¿no? A nivel local, pues todavía puedes ofrecer variedades poco comunes, las que llamo raras, ¿no? Pero con ese valor que te he comentado antes, ¿no? Fresco, de cercanía y de calidad. No necesitas, por otro lado, no necesitas hacer una limpieza minuciosa antes, durante y después. Me refiero a todo el proceso que conlleva el cultivo. Desde el punto de vista del procedimiento y de todo el proceso que debes tener, ¿no? Me refiero a eso.
Es bastante más práctico de hacer, ya te digo, y menos delicado que si te pusieses a hacer germinados. La otra pregunta que debes hacerte es cuánto sé o cuánto sabes, perdón, cuánto sabes de este tipo de cultivo. Bueno, debes tener claro que debes manejar muy bien el cultivo de microgreens. Entenderás que si no sabes hacer este cultivo, no lo has hecho nunca y pretendes salir en el día de mañana a venderlo, ¿no? Poco vas a conseguir. Si todavía no lo has hecho, aprende primero a hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Y sobre todo practica, ensaya para que puedas conseguir resultados a la brevedad posible. Busca quien te pueda enseñar a hacerlo. No puedes salir a ofrecer algo que no tienes y sobre todo que no tienes ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Hay varias fórmulas, ¿eh? Si no quieres buscar a alguien, pues hay vías a día de hoy en Internet que te permiten aprender de forma gratuita. Te llevará más tiempo quizás, pero existen vías, ¿no? Empieza a cultivar en casa, haz prueba con diferentes semillas. Yo te recomiendo incluso que empieces primero a germinar. Germina todo lo que puedas, tantas veces como sea necesario, hasta que consigas un resultado óptimo. Y también, pues, pásate a cultivar microgreens. Ve buscando o busca ya, desde ya, ahora mismo, proveedores de semillas de calidad. Ve probando diferentes marcas de semilla. De preferencia, busca o prueba hacer cultivos con semillas del tipo ecológico, ¿no? No es estrictamente necesario, pero bueno, podrías valorarlo, ¿no? Al comienzo quizás, pues puedes intentar con semillas convencionales porque, bueno, en definitiva lo que quieres es ir haciendo pruebas, ¿no? Y las semillas ecológicas pues tienen un coste un poco superior. Prueba a hacerlo en diferentes medios, tierra, fibras de diferentes clases, incluso sin suelo. Necesitarás entrenarte, eso sí, necesitarás entrenarte bastante si eres nuevo. Pero vamos, que lo puedes conseguir perfectamente en poco tiempo. Si ya conoces algo o si ya has hecho algo, bueno, algo parecido, ¿no? Y has hecho alguna prueba con alguna variedad u otra, pues, pues prueba nuevas formas de hacerlo y conoce nuevos métodos, nuevas técnicas que te ayuden a mejorar. Y sobre todo pruebas con variedades diferentes, con nuevas variedades. Mejora de forma constante, no te quedes solo con lo que ya sabes. ¿Qué espacio necesitas? Sobre todo al comienzo, ¿no? Que no tienes muy claro cómo va a salir, ni cómo hay que hacerlo, ni qué hay que tener. Puede que ya lo sepas, pero te lo digo, necesitas más espacio vertical que horizontal. ¿Y por qué? Bueno, porque de esta manera maximizas tu producción. Tiene un mejor orden, vas a tener una mejor distribución, arreglo, y bueno, vas a poder aprovecharlo, ya te digo, muchísimo, muchísimo mejor. Tiene algunos factores en contra, eso sí, pero bueno, no son tantos, ¿eh? De hecho, pues son más los que están a favor. Fíjate, esto es un ejemplo de pues unos cultivos en estanterías. ¿Qué puedes hacer en 20 metros cuadrados, por ejemplo? Bueno, pues, perdón, puedes cultivar de 100 a 150 bandejas, por ejemplo, de unos 40 por 20 centímetros cada una, repartidas en unas 9 estanterías. Eso es lo que ves allí en la foto inferior. Si las extendemos horizontalmente, podríamos estar ocupando los mismos 20 metros cuadrados, pero sin posibilidad de crear pasillos o espacios que nos permitan manejarnos mejor, ¿no? Ya te digo, el uso de estanterías es bastante, bastante práctico. Eh, ¿Qué podrías hacer con estas bandejas? Bueno, podrías obtener un cultivo con un ratio medio productivo de 3 a 7, bueno, yo diría incluso un poco más, ¿no? De 5 a 10 kilos eh, por ciclo total de brotes. Aquí, sobre todo, si incluyes brotes gordos, ¿no? Que llamo yo, brotes gruesos, eh, con los que podrías incluso llegar a un poco más. Los brotes gordos o gruesos me refiero a todos esos verdes que ves allí, que son principalmente girasol, brócoli, eh, perdón, girasol, guisante, trigo, son así un poco los más gordos, rábanos también. Aparte del espacio propio para el cultivo, es necesario que cuentes con un espacio para almacenar, manipular, bueno, hacer todo el proceso de siembra, ¿no? Y envasado y preparación
de cultivos, ¿no? Que te organices bien. Debes maximizar el espacio que dispongas ahora mismo. Y por eso el uso de las estanterías es un gran aliado. Pregúntate primero cuánto necesitas producir para empezar. Plantéate una cifra inicial, ¿no? Antes de ponerte a cultivar. Es decir, busca la demanda en la calle primero, calcula un volumen mínimo estimado, ¿no? De venta para empezar a funcionar. Todo dependerá de cómo quieras tomarte este negocio, de cuánto estés dispuesto a trabajar y cuánto quieres ganar haciendo todo esto, ¿no? Entonces es importante que te sientes un poco a pensar bien en ello. Para que te hagas una idea, en un carro de cultivo de 6 baldas, más o menos, de 0,90 por 2 metros y medio, que es esto que ves allí en las fotos, eh, podía conseguir o podía obtener más o menos una media de 20 kilos solo de hierba de trigo. Si hablamos de microgreens y cultivando alrededor pues de unos, bueno, 5 a 10 kilos, ¿no? Que era lo que podía llegar a tener, podía alcanzar esas cifras, ¿no? Optimizando desde luego el espacio a la mejor manera posible. Pero claro, te preguntarás, ¿necesito tener esta cantidad de estanterías o necesitas producir esta cantidad de kilos al comienzo? ¿No? O sea, estás viendo estas fotos y a lo mejor dirás, pues es que tengo que empezar con todo esto. Y la respuesta es no. Dependerá de si te están pidiendo o de la cantidad que te estén pidiendo inicialmente, ¿no? O de la cifra de partida con la que quieras arrancar. Entonces, pero ya te digo, si no tienes una demanda eh, urgente ahora mismo, ¿no? Que tengas que satisfacer, pues con un par de estanterías bien iluminadas y 3 a 5 variedades que te den buen rendimiento, variedades de semillas, ya podrías empezar a trabajar. Bueno, la otra pregunta que tienes que resolver es el tipo de cultivo, ¿no? ¿Cómo te planteas hacer este tipo de cultivo? Si de forma natural o de forma artificial. Es decir, ¿necesitas cultivar en un espacio al aire libre o puedes hacerlo en interior? Bueno, para un espacio interior quiero mostrarte, ¿no? Este ejemplo para que te hagas una idea de cómo hacer una distribución para producir esos primeros brotes. En un espacio de 3 por 5 metros más o menos, debes tener en cuenta que necesitarás pues, un espacio para la siembra, otro para las estanterías y otro opcional también para lo que sería el manipulado, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo e ideal. Tú tendrás que adaptarlo a lo que tienes, por supuesto. Debes tener en cuenta también la entrada de luz. Ella es la fuente principal de energía para dar vida a tus brotes. Y esta luz puede ser o bien natural o artificial. En el ejemplo que te muestro aquí, bueno, pues quiero ponerlo muy, muy gráfico para decirte que si tienes una ventana, pues tienes que acercar al máximo esas estanterías a esa ventana, ¿no? Y que esa luz solar pueda incidir directamente en tus bandejas. Quiero mostrarte ahora algunos ejemplos de cultivo en interior y en exterior. Fíjate, eh, seguimos en el mismo, ¿no? Es natural o artificial. Por ello quiero mostrarte esto, mira. Esto es un ejemplo de cultivo con luz artificial. Es algo pequeño, variado y bastante bien preparado. Fíjate que es una cámara pequeña, tampoco es muy grande. Es lo más común, ¿no? Sobre todo si no dispones de mucho espacio exterior. Ya te digo que el tema del espacio eh, no es un gran problema, ¿eh? Lo importante es que sepas hacer una distribución eficiente. Este otro caso, por ejemplo, es un cultivo totalmente al exterior, es decir, si dispones ya de espacio al aire libre y además tienes bueno, dispones de un invernadero, pues es ideal, desde luego, porque aquí aprovechas al máximo la energía solar. En este caso, aunque veas las bandejas repartidas de forma horizontal, podrías incluso plantearte tener estanterías, pero tendrías que tener presente el factor sombra que puede llegar a limitarte un poco.
El tercer caso es algo un poco más moderno. De hecho, es un contenedor. Si lo ves bien, es un contenedor. Esto incluso se comercializa así, tal cual como lo ves. Es un contenedor aislado completamente y adaptado precisamente para cultivos de este tipo, ¿no? Es una forma de cultivo que conocí en Irlanda. No era exactamente este, ¿no? Pero seguía siendo un contenedor. Y era muy efectivo porque el volumen permitía crear un efecto invernadero dentro y se conseguía aclimatar todo el espacio interior de una forma más rápida y mucho más eficiente, ¿no? Ten en cuenta también que, bueno, dependiendo de dónde vivas, puede ser mucho más frío, ¿no? Y eso también tiene efectos sobre el crecimiento de tus cultivos. Pues en un contenedor completamente aislado, pues se conseguía o se consigue, pues, tener un mejor control de la temperatura. Y este último caso ya es algo un poco más industrial. Si bien te das cuenta es un espacio interior, eh, cerrado, y bueno, aquí por ejemplo estamos hablando de casos un poco más de producción masiva, ¿no? Bueno, aquí si te das cuenta el espacio se ha maximizado el espacio vertical, se ha maximizado todo lo que se ha podido, ¿no? Por lo que se ve allí y sobre todo se han utilizado muchos equipos más modernos, ¿no? Más sofisticados. Son equipos de luz y incluso pues eh, aunque no se nota, ¿no? Pero seguramente hayan controles de humedad y temperaturas completamente automatizados. Los resultados aquí por metro cuadrado son muy, muy, muy eficientes, ¿no? Y de hecho, pues el coste o por hora, ¿no? De trabajo eh, se compensa, ¿no? O digamos es inferior porque todo el proceso lleva una automatización de variables externas, de temperatura, humedad, eh, que ya están controladas, ¿no? De forma casi automática. Mi consejo es que si vas a empezar con poco, te busques un espacio con la máxima entrada de luz posible. La fuente de energía natural hará que tus brotes luzcan muchísimo mejor. Pero bueno, si no tienes más opción que el cultivo en interior, y de hecho he conocido casos de donde se cultivan en sótanos completamente aislados, ¿no? Y bueno, y en esos casos tendrás que hacerte con un mínimo de lámparas de cultivo del tipo T5, ¿no? Son lámparas fluorescentes, ¿no? Y el modelo que suele utilizarse, ¿no? Normalmente es este. Piensa que cuanto más cercano al espectro solar te encuentres, mejores resultados vas a tener en esos cultivos. Elementos para tu cultivo. Elementos mínimos necesarios para el cultivo de brotes. Espacio físico para permitir el cultivo. Una habitación con iluminación natural o artificial, incluso un invernadero de cultivo. Dependerá de la cantidad de kilos que quieras producir. Como ya te comenté, en una habitación pequeña de unos 20 metros cuadrados ya puedes empezar a hacer algo. No lo hagas eso sí dentro de casa. Si buscas producir para comercializar, sepáralo de tu vida personal. Es una recomendación. Semillas específicas de germinación o en el mejor de los casos que sean aptas para consumo humano. Pueden ser ecológicas o pueden no serlo. La diferencia en precio puede ser muy significativa en algunos casos. Estanterías de cultivo. Pueden ser casi de cualquier material. Es importante que sean resistentes al agua, que no se oxiden y bueno, que sean duraderas, ¿no? Existen sistemas de cultivo específicos con estanterías a medida, con iluminación artificial que incluyen hasta sistemas de riego eficiente, algo como lo que te mostré en las fotos anteriores. Tierra, sustrato o mantillo. Aquí hablamos de tierra, bueno, de tierra, ¿no? O sea, para entendernos. No es estrictamente necesario. Puedes utilizar un sistema incluso sin suelo. Aunque esto acortará la vida útil del brote, también puedes optar a uno o puedes optar por utilizar fibras de origen natural. El objetivo principal es aportar siempre humedad de forma constante. Los brotes necesitan humedad para poder crecer. Dependiendo de cuál sea y de qué tipo de enfoque quieras dar, pues en algunos casos vas a necesitar algo más que tierra, ¿no? Incluso algo de nutrientes para esos brotes. Cubos de remojo. Aunque no siempre es necesario remojar, si cultivas brotes de girasol, guisante o trigo, ¿no? Los brotes que yo llamo los brotes gordos, es conveniente que hagas una hidratación previa de la semilla
y una posterior pregerminación antes de ponerte a sembrar. Los resultados son mejores con esta técnica, de hecho se pueden extrapolar a otras semillas. Semillas principalmente, cuanto más gordas, pues mejor. Pesos y balanzas. Si es de precisión, mejor. Cuanto más control tengas del gasto de tu materia prima, pues mejor optimizado tendrás el proceso de cultivo, ¿no? Y con una balanza de hasta 6 kilos puede funcionar perfectamente. Lámparas de cultivo. Si no dispones de iluminación natural, con exposición solar directa o indirecta de al menos 3 o 6 horas diarias, ¿no? Que consigas que la luz solar a lo largo del día esté allí durante este periodo de tiempo, ¿no? Otra cosa es luego lo que haces durante esas horas, pero que por lo menos tengas ese periodo de tiempo, ¿no? Porque si no es así, entonces tendrás que optar por lámparas de cultivo tipo 5, T5. Son lámparas estas de color blanco, ¿no? Las típicas que ves de color blanco, ¿no? ¿Ya? O también puedes optar por algo un poco más adaptado, ¿no? Más eficiente, que son lámparas de amplio espectro. Palas y regaderas. Si lo haces todo a mano, dispón de palas, cucharas metálicas y regaderas para hidratar tus cultivos. Lo ideal, y esto grábatelo, es hacer el riego, ¿no? Desde la base y no desde las hojas. Esto es muy importante porque si no lo haces así, te cargas los brotes. ¿Vale? Siempre tienes que regar desde abajo, no desde arriba. Agua limpia. La higiene en el lavado previo de las semillas te permite minimizar, en algunos casos, los problemas de mohos. Si usas tierra, no tiene mucho sentido preocuparse de esto, que bueno, pues es tierra, ¿no? Y al final, pues ahí están pues todos los microorganismos. Si en cambio usas fibras o no utilizas base alguna, entonces usa agua preferiblemente limpia. El sistema de ozono, que es algo que yo también he utilizado, es una solución idónea porque el ozono o el agua con ozono es un fungicida y actúa pues de manera eficiente, ¿no? Ante estos problemas. También existen productos orgánicos que te ayudan a reducir la aparición de mohos, ¿no? Frigorífico. Bueno, no siempre es necesario, pero según lo que quieras hacer con los brotes, puedes necesitarlo o no. Bueno, ya te he comentado varias veces que es mejor tenerlos o comercializarlos vivos, ¿no? Pero bueno, si te decides a cortar y envasar, puedes optar también o puedes optar, no, debes tener un lugar donde almacenarlos, ¿no? Y ese lugar es un almacén frío. ¿Vale? Para que no se estropeen porque es un producto muy delicado, ¿no? Y que, bueno, si ya decides cortarlo y envasarlo, pues necesitarás conservarlo el mayor tiempo posible y eso lo puedes conseguir con el frío. Ah, bueno, y también se me olvida, necesitarás evidentemente un cuchillo o unas tijeras bien afiladas si es que estás pensando en cortar y venderlos así. Esto que te he dicho es lo mínimo que necesitarás y bueno, ya a partir de aquí puedes sumar herramientas o equipos que te ayuden a optimizar tu trabajo y los resultados que estés buscando. La higiene en el cultivo de microgreens. Recuerda siempre que trabajas con alimentos para consumo humano. Por favor, grábate esto. Es importante. Me parece evidente, pero es que muchas veces se pasa por alto, ¿eh? Porque he conocido casos en los que esto pues no se tiene mucho en cuenta y claro, luego el problema viene después. ¿Qué nos exige la normativa sanitaria? Siempre que vayamos a manipular alimentos, es decir, siempre que vayamos a envasar, y ya no te hablo solamente de brotes, es necesario disponer de un registro o permiso por parte del organismo público sanitario o de la autoridad sanitaria competente. Aquí me refiero a cuando piensas envasar germinados o brotes cortados, que es lo que hacíamos nosotros. Por lo general, al menos en España, se exige un control de trazabilidad de la producción que tengas, ¿no? Y de la venta de brotes o de germinados. En otros países puede que sea diferente, pero aún así te aconsejo que controles todo lo que sale de tus bandejas. La limpieza y desinfección de las semillas es otro factor que se tiene en cuenta, ¿no? Dentro de las normativas. Siempre y cuando hagamos germinados. En el caso de brotes vivos no es tan necesario.
Análisis de organismos patógenos de las semillas y de la producción que saquemos a la venta, principalmente en los germinados. En el caso de los brotes vivos no es tan necesario, al menos hasta el momento. Y ya un control de stock de materias primas y limpieza de la zona de manipulado y envasado. Quiero decir que al final, pues, si te das cuenta, las normativas lo que intentan es que seas lo más limpio vamos, lo más limpio e higiénico posible. Estás trabajando con alimentos para consumo humano y lo más normal, por favor, lo más normal es que si vas a entregar un producto a alguien que se los va a comer, pues esté en el mejor estado o en perfecto estado, ¿no? Y para ello, pues todo lo que has hecho antes de que ese producto llegue a las manos del cliente, pues es haber tenido todo un proceso cuidadosamente, bueno, revisado, ¿no? Para que no arrastres ningún problema que pueda llevar a perjudicar a tus clientes. ¿Cuál es la vía fácil para un pequeño productor, ¿no? Si estás planteándote iniciar un proyecto de este tipo. Bueno, lo ideal es cultivar y comercializar brotes, porque cultivar y comercializar germinados es muy restrictivo a nivel normativo, al menos aquí en Europa. No quiere decir que sea imposible de hacer. Cada país tiene unas normas. Entonces, bueno, habrá que revisar cada norma, ¿no? Y qué se exige en cada lugar para ver cuán complicado o no resulta hacerlo. Si hay prevista una producción grande de germinados, te hablo de más de 10 kilos, bueno, incluso un poco menos, a la semana, por variedad, podrías llegar a plantearlo, ¿no? A plantearte hacerlos. Pero ya dejas de ser un pequeño o un micro, ¿no? Emprendedor. Si nunca lo has hecho, empieza como cualquier agricultor. Siembra, cultiva y vende directamente. No manipules o envases. Eso cambia mucho las cosas. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Simplemente te estoy hablando de las posibilidades o las vías que pueden resultar un poco más sencillas a la hora de empezar. Nosotros cuando iniciamos el cultivo y la venta y la comercialización, decidimos hacerlo envasando. Sí que es cierto que bueno, que habían que cumplir con asuntos administrativos relacionados con sanidad. Evidentemente para ese entonces desconocíamos completamente la normativa, la tuvimos que estudiar muy a fondo, pero bueno, que a día de hoy sabemos qué es lo que tocaría hacer en el caso de que, o en el supuesto de que, bueno, de que decidiéramos producir germinados. Y ya te digo que hay formas de interpretar de interpretar esa normativa y hacerlo de una manera un poco más sencilla, ¿no? Dentro de lo que te puede resultar complejo. Pero bueno, lo fácil es cultivar brotes o microorganismos sin cortar y con venta directa. Bueno, fíjate que siempre te dejo allí y recuerda que estás trabajando con productos para consumo humano. Es que es importante. ¿Dónde está el problema de la higiene? Bueno, el tipo de cultivo o este tipo de cultivo favorece, principalmente de germinados, favorece la aparición y desarrollo de organismos patógenos, principalmente E. coli, salmonella, listeria, entre otros. Los molestos mohos son objeto de mira y para las administraciones públicas, ¿no? Y sobre todo, pues, para nosotros, ¿no? Que lo estamos entregando a un cliente final y con toda razón, ¿no? Para que te hagas una idea, en junio de 2011, no sé si escuchaste esta noticia, ¿no? Cerca de 4.000 personas fueron afectadas por unos brotes de fenogreco contaminados. Bueno, más que unos brotes, eran unos germinados. La noticia tuvo mucho impacto en Europa y en un comunicado de la misma Unión Europea se recomendó a los consumidores no ingerir estos alimentos en crudo. Solamente sugerían hacerlo si estaban cocinados. Esto ya te digo que cuando nosotros empezamos, justo coincidió con- con los cambios y las exigencias normativas a nivel normativo y la verdad que eh, tuvo bastante peso, ¿no? A la hora de poder sacar adelante todo el proyecto. Desde entonces, las exigencias sanitarias, al menos en Europa, son mucho más estrictas para quienes producen y comercializan este tipo de productos frescos. Habrás visto que bueno, hay un montón de bulos, ¿no? Y noticias que te dicen que comer germinados es un peligro,
tienen hongos o que están contaminados con E. coli o lo que fuera, ¿no? Y que te puedes morir y demás temas de psicoterror allí para que no consumas este tipo de alimentos. Pero no, ya te digo que a nivel industrial hay unos controles muy, muy, muy estrictos y vamos, que las posibilidades, al menos te hablo aquí en Europa, ¿no? De los casos que he conocido. Se llevan unos controles muy estrictos y se tiene muy, muy en cuenta este factor. No es un juego. Aun siendo un pequeño productor, piensa si antes de venderlo te lo comerías tú. Ya te digo, trabajas con productos para consumo humano. Entonces, da igual en el lugar en el que estés y en la forma en lo que estés y en la forma en que estés cultivando. Cuida siempre que es un producto de consumo humano y que, al igual que otro, pues debes tener pues precauciones, ¿no? ¿Qué variedades atraen más o menos? Bueno, conoce bien a tu cliente, mejor de lo que él te conoce o lo que él se conoce a sí mismo. Tenlo siempre en cuenta. Esto te ayudará a descubrir qué variedades son las ideales para cada uno de ellos, ¿no? Pero primero, ¿cuál sector es el más interesante para iniciarte? Bueno, los microgreens tienen un solo destino, el consumo final en un plato de comida. Desde allí debes preguntarte cómo puedo venderlo mejor. Los microgreens tienen tres diferentes salidas. Venta directa al consumidor, es decir, alguien que viene, los compra y se los come. Tiendas de alimentación especializadas, fruterías incluso. Y el sector hostelero. Este último en diferentes ámbitos de trabajo. Cada sector valora de manera diferente el producto. Esto debes tenerlo muy presente. Una vez elabores tu propuesta inicial, cíñete a un perfil de cliente y en caso de interesarte uno diferente, elabora una propuesta distinta, aunque uses el mismo producto. Todo está en el enfoque que quieras darle a lo que estés haciendo. Dependerá de, perdón, dependerá de tu capacidad logística el poder llegar a un tipo de cultivo, a un tipo de cliente u otro. Recuerda, trabajas con un producto fresco con una vida útil muy corta. El transporte es tu principal barrera a vencer. Mantén la frescura en todo momento porque eso es lo que hará que tu producto tenga mucho más valor. Eso es lo que debes cuidar siempre. ¿Quién es el más interesante entonces? Bueno, pues desde mi punto de vista y dependiendo del objetivo que tengas planteado, por regla general, el sector hostelero es quien mejor puede beneficiarte económicamente hablando. No quiere decir que el resto no te aporte, pero para empezar es lo más recomendable. Es esto que te digo aquí. Eh, Depende, bueno, de cuál tipo de hostelero te conviene. Pues aquí tendrás que preguntarte qué valor quieres entregar o qué valor quieres que tenga tu producto. Valor alto, medio, bajo, ¿no? ¿Cómo quieres calificar o cómo quieres que se vea ese producto final, ¿no? De estos tres ejemplos que ves aquí, ¿quién crees que podría pagar mejor tus microgreens? ¿Cuál es, bueno, o cuál elegirías tú, ¿no? El primero, pues, es un restaurante con estrella Michelin. Ese personaje que está allí es bueno, creo que tiene alguna que otra estrella de este tipo, ¿no? Y en el segundo caso, pues, es algo, pues, un restaurante que pues, podría ser pues, un restaurante vegetariano, vegano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que ofrezca alternativas de este tipo, ¿no? Y, y el último, pues parece un bar más bien de carretera, ¿no? Un restaurante de carretera y que, bueno, pues mira, también utiliza brotes, ¿no? Quiero decirte, dentro del mundo de la hostelería he conocido distintos y que, bueno, cada uno pues valora de una manera o de otra este tipo de, de vegetales, ¿no? ¿Cuál elegirías tú? Bueno, esto no me lo tienes que responder ahora, esto me lo puedes responder después, pero bueno, yo te lo dejo para que lo pienses.
¿Qué variedades son las mejores para los hosteleros? Bueno, un buen chef sabe valorar la calidad de los productos frescos con los que trabaja. Eso es su materia prima y por ello siempre optará por elegir, en nuestro caso, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros, brotes muy bien cultivados. Eso es la teoría, ¿no? Ya has visto las fotos anteriores. Todos quieren mejorar sus obras de arte. Me gusta ponerlo así porque realmente son obras de arte, ¿no? En algunos casos te pueden llegar a sorprender lo que pueden llegar a hacer con ello. ¿Quiénes son? Entonces, quieren mejorar con productos exóticos, con texturas diferentes, sabores peculiares y muchos colores. No es fácil encontrar tal variedad de cosas en algo tan pequeño, pero aún así hay opciones. En el caso de microgreens podemos aportar principalmente color, sabor y apariencia, estética me refiero, a esas maravillosas creaciones culinarias. El aroma, grábatelo, no es una característica propia de los microgreens. Por tanto, olvídate de buscar variedades que tengan mucho aroma o que, pues, bueno, cuando ya son plantas adultas, pues son muy aromáticas, ¿no? En flor. Pero en el caso de los microgreens, pues hay excepciones, pero no es lo más relevante, ¿no? Los microgreens como tal no huelen. Las flores sí. Si empiezas, opta primero por lo fácil y colorido. Bueno, como ya te he comentado, dentro del sector hostelero podrías empezar pues, con lo más sencillo. Brócoli, rábanos, guisantes, rúcula, mostaza, lombarda. Son variedades que te pueden aportar color, sabor y textura. Y a partir de allí puedes ir sumando. Tus mismos clientes serán quienes comiencen a pedirte, quienes empiecen a hablarte de cosas diferentes. No desesperes, eso sí, cuando empiecen a planteártelo, no te desesperes. Y tampoco empieces a cambiar constantemente de cultivos cada vez. No te dejes llevar por ellos y tampoco te dejes llevar por complacer un capricho, ¿no? O una necesidad puntual pensando que eso te va a beneficiar eh, a futuro, ¿no? Valóralo bien, ¿no? Antes de querer hacer cada cambio. Construye tu propio camino, ¿no? Construye un modelo poco a poco. En nuestro blog incluso tienes un artículo con algunas variedades más exóticas que son también de interés para este sector. Si te preguntas qué variedades no son o las que un hostelero necesitaría, pues seguramente sean las que no gozan de estas características, es decir, las que no te aportan color, sabor ni textura. Entonces ahí, por ejemplo, podemos mencionar a la alfalfa, al trébol, ¿no? Pues bueno, sí, son brotes que están allí, pero que no se diferencian en gran medida en cuanto a aspecto del brócoli, por ejemplo. No, quiero decir que hay otras que te pueden aportar más. Entonces, dependerá de lo que tu cliente o el tipo de cliente tengas, el tipo de cliente que tengas, hacer una cosa u otra. Yo te recomiendo, si es para el sector hostelero, empezar con esto. Bueno, debes olvidar también a tu competidor. Consigue el valor que no entrega tu competencia. Esto es fundamental. ¿Cómo mejorar mi posición en el mercado? Piensa en marketing. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a hacer lo que tú ya has pensado y aún no has hecho. No te esperes y adelántate porque serán ellos quienes lo hagan por ti y triunfen por ti. Así que, ¿a qué esperas? Plantea una estrategia de marketing que impulse tus productos. No seas solo un productor. Crea una marca y una filosofía alrededor de tus productos. Aporta tu porqué en el trabajo que haces para los demás. Eso es importante, ¿eh? Y eso se puede transmitir de muchas maneras. Cuenta siempre la verdad, sea interesante y actúa en consecuencia. Es una frase de Belén Torregosa eh, que me gustó mucho, ¿no? Y siempre tengo en la cabeza, ¿no? Por eso la he querido compartir contigo. Tiene mucho que ver con el aporte de valor a través de las historias que vamos contando a los demás. Aplica la ley de reciprocidad, devuelve aquello que recibes y aplica técnicas de persuasión justas, coherentes, ¿no?
sin engañar a nadie, y ve un paso por delante de tus clientes, ¿no? Adelántate a preguntas o a peticiones que puedan llegar a hacerte. Crea relaciones cercanas con tus clientes, escúchalos y conócelos. Crea alternativas de compra y entregas que faciliten la vida de tus clientes y mejoren tu productividad. Tecnología me refiero. Haz uso, lo que te decía, haz uso de herramientas tecnológicas para vender tu producto y usa plataformas de pago online. Son muy fáciles de utilizar y muchas de ellas son gratis al comienzo con muy poca comisión, ¿eh? Te pueden llegar a cobrar muy poca comisión y es muy manejable. No pierdas tu tiempo en clientes que no te aportan nada, ¿no? Aunque te lleguen a comprar. Y tampoco hagas perder el tiempo a los demás. Esto muy, muy importante. Haz ver qué están dejando de recibir, cuánto están gastando y qué dejan de ganar si no están trabajando contigo. Plantéate qué está en juego para tus clientes, ¿no? O sea, qué está en juego para ellos, ¿no? ¿Qué están dejando de ganar? Eso requiere de tiempo, desde luego, de conocer, de ir conociendo clientes, pero bueno, si ya de partida vas pensando en esto, ¿no? Ya tienes un poco, pues, ya tienes un pensamiento diferente a la hora de acercarte a cada uno de ellos. ¿Cómo mejorar mi posición en el mercado? Bueno, haz ofertas previamente estudiadas, analiza diferentes escenarios de venta. Esto también es algo que debes plantearte. No dejes de informarte sobre las tendencias en el mundillo de los microgreens. Es interesante que no te encierres en lo que sabes hacer y en lo que conoces, ¿no? Tienes que buscar, eh, bueno, nuevas tendencias, ver qué se está haciendo, qué están haciendo otros, ¿no? Buscar referentes. Haz acciones de captura de clientes. Intenta que pues, sean de forma, si en la medida de lo posible, diaria. ¿No? Es importante. Entrega muestras, folletos, tarjetas. Haz todo lo posible por intentar captar la atención de algún potencial cliente, ¿no? Acepta que el no es una respuesta bastante común y dolorosa al comienzo. Analiza el por qué y busca el sí. De esta manera encontrarás el valor a entregar a tu cliente. Haz lo que nadie está dispuesto a hacer y conseguirás lo que muchos esperan recibir. Esto, bueno, viene un poco lo he puesto para que vayas cambiando también un poco tu mentalidad, ¿no? ¿Qué te falta, ¿no? Por hacer para conseguir eso que tanto quieres, ¿no? Entonces, a lo mejor es que tienes que plantearte también ir cambiando, ¿no? Cosas, creencias también, maneras de hacer las cosas y de verlas también, ¿no? Entonces, bueno, pregúntatelo a diario y plantéatelo. Claves para mejorar tus ingresos. Bueno, esto es un negocio y no se trata de ti, aunque tenga que ver contigo, pero se trata más de ellos, de tus clientes, me refiero. Eh, busca las vías para hacerlo rentable y agótalas y no bueno, y no esperes fórmulas mágicas, ¿no? Ten siempre presente esto. ¿Cómo puedes optimizar tus ingresos y gastos? Pregúntate primero cuánto quieres ganar con esto. Es decir, cuánto esperas recibir, ¿no? de ingresos. Sobre todo, cómo quieres vivir haciéndolo. Fíjate unos ingresos por horas de trabajo, por ejemplo. Plantéate cuánto eres capaz de producir en una hora y a qué precio. Y a partir de allí, pues calculas tus ingresos, ¿no? Un número de clientes, por ejemplo, que deberías conseguir pues, para poder cubrir esos gastos y generar esos ingresos. No es algo fácil, desde luego, no te voy a mentir, es algo un poco aburrido, pero bueno, es necesario porque al hacerlo vas fijando unos objetivos mínimos por los que debes ir trabajando. Y aunque no se cumplan en un lapso de tiempo inmediato, es bueno tenerlos para ir creciendo, ¿no? Para saber hacia dónde llevar el barco que estás navegando. Plantea inicialmente, si eres nuevo, plantea inicialmente unos 3 o 6 productos individuales o en packs, aunque yo prefiero en packs, ¿no? Me parece una idea más interesante. Para empezar, y véndelos antes de ponerte a producir. No cultives primero y luego ver si se vende. Es decir, no tengas allí kilos de brotes para luego no saber si se van a vender o no.
Busca un mínimo de clientes potenciales y no te apures a vender solo a uno. Consigue 10 clientes que te aporten no menos del 10% cada uno de ellos del total de tus ingresos. Es un objetivo inicial, puedes planteártelo un poco también de esta manera, ¿no? Es decir, bueno, tengo que buscar por lo menos 10 clientes que me garanticen un poco, pues, ese primer arranque, ¿no? Del que te comentaba para cubrir esos ingresos por horas de trabajo que te habías planteado inicialmente. Haz una previsión de tiempo y dinero que estás dispuesto a arriesgar. No pongas dinero que no sea para tu propia supervivencia y tampoco pues inviertas tiempo que no tienes. Intenta siempre cultivar bajo previsiones aseguradas. Sal, entrega muestras, fíjate una fecha a partir de la cual ya hayas reunido suficientes clientes para comenzar a operar. Sería lo ideal, ¿no? Esto sería lo ideal. Salir, buscar, testar, mirar las muestras, hacer propuestas y empezar pues con ese mínimo, ¿no? Intentar en la medida de lo posible conseguir esos 10 primeros clientes. Usa el principio de escasez para dar valor y bueno, y darte tiempo para gestionar tus cultivos. El principio de escasez se basa en que, bueno, pues eh, algo así como no tengo ahora, ¿no? Pero eh, si hacemos una previsión de pedidos, te aseguramos una entrega justa, ¿no? O sea, no se trata de decir, pues te lo entrego enseguida, ¿no? O sea, me lo pides hoy y ya mañana lo tienes, ¿no? O sea, esto tiene que tener cierto orden, ¿no? Aunque quieran imponerte la inmediatez, intenta jugar con este factor. Bueno, hay algo importante que quiero decir, ¿no? Y que no, que tampoco quiero dejarlo pasar por alto. Si tienes pensado vivir únicamente de cultivar 5, 7, 8, 9 brotes diferentes para 10 clientes diferentes, te digo una cosa, lo tienes muy complicado. No te digo que sea imposible, pero no suele ser lo normal. Tienes que empezar con esto y luego ir sumando y creciendo con tu propia gama de productos o packs de productos. Piensa que aquí debes generar ingresos por volúmenes de venta y por tanto o tienes una gran cartera de clientes o demanda a cubrir o bueno, o creas un gran valor a partir de los productos que ya tienes, ¿no? Para que te permitan cobrar más o generar mayores ingresos. Verás que con el tiempo tus propios clientes te irán demandando productos relacionados que también puedes trabajar y, bueno, en un futuro próximo. Te hablo, por ejemplo, de flores comestibles, hojas babies o los baby leaves, por citar algunos, ¿no? Hojas tiernas. Incluso si ya estás trabajando con algún huerto o trabajas ya con hortalizas, verduras y demás, pues puede ser un complemento también. Todo es cómo te lo quieras plantear, ¿no? Y sobre todo lo que te dije al comienzo. ¿Cuánto quieres ganar con esto? ¿Cómo quieres vivir de esto? Y hasta dónde quieres llegar con esto. Sé más atractivo. Compórtate como un profesional de éxito desde el comienzo y hazlo ver, ¿no? Hazlo ver a los demás. Ideas para hacer de tu producto algo más llamativo. Pues mira, elabora una marca propia acorde a tu público objetivo, que se sientan identificados con ella. Este es un ejemplo, con esta foto, pues fíjate qué ejemplo más atractivo, ¿no? Desde mi punto de vista, para presentar algo tan sencillo, ¿no? De, bueno, de mostrar que son los brotes, ¿no? Es darle ese extra, ¿no? A tu cliente. Crea un branding alrededor de tu marca, es decir, toda una estrategia, ¿no? De tu porqué, ¿no? Que gire alrededor de tu producto, ¿no? No se trata solamente de tener un logo interesante, un logo atractivo, sino pues una filosofía que gira alrededor de ella. Entrega frescura y calidad. Recuerda que es lo más importante. Lo demás siempre va a ser un añadido, pero por más interesante o por más atractivo que sea tu pack de entrega o que sean tus brotes y demás, si no entregas la frescura, créeme que poco vas a durar en el mercado. Utiliza las redes sociales. Eso es algo que hoy en día creo que todos manejamos de forma directa o indirecta, ¿no? Estamos un poco ya, el mundo nos ha llevado a meternos allí, ¿no? Y a nivel social, pues ya
ya es algo con lo que estamos viviendo. Pero utilízalas esta vez a tu favor y de manera respetuosa y coherente para contigo y para con los demás. Si no eres mucho del mundo online, pues te sugiero que empieces a plantearte este tipo de cosas. Invierte en tu propio éxito. ¿Hasta dónde quieres llegar? Paga el precio hasta conseguirlo. Esto tiene que ver con que tienes que hacer aquello que no estabas dispuesto a cambiar, o me refiero a en tu manera de ser, pensar o actuar. Es interesante cuando comienzas a preguntarte esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué tengo que pagar? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para conseguirlo? Cuando te lo preguntas todos los días, vas cambiando un poco tu visión de las cosas, ¿no? Y a partir de allí, pues te puedes estar planteando nuevos escenarios, ¿no? Para seguir adelante. Planifica tus acciones y no apagues fuegos. Es importante que no estés corriendo allí nada más que para atender cosas que no son realmente importantes. Crea un plan inicial, sé ordenado, márcate tareas importantes a resolver al día. Esto te llevará pues a construir objetivos a corto plazo, medibles y bueno, pues satisfactorios. Consigue testimonios de clientes agradecidos por tu trabajo y compártelo con los demás, siempre y cuando estos testimonios o estas personas estén dispuestas a que sea así. Quiero decir, hay que pedir permiso también, ¿no? Celebra pequeños éxitos. Vivimos en la cultura de la crítica y el miedo a que dirán, pero tú tienes que intentar, pues, eh, pensar y centrarte en lo tuyo y estar claro que si eso es lo que estás buscando hacer, pues, seguir adelante, ¿no? Y los resultados al final son los que te dirán, pues, si lo has hecho bien o no. Visualiza lo que quieres conseguir, apúntalo, planifícalo diariamente y pasa a la acción. Las cosas no ocurren solas. Participa en ferias o mercados de productores locales. Esto es bien interesante porque muchos, bueno, en general, ¿no? El público en general valora mucho el hecho de poder estar en contacto con agricultores, ¿no? Y poder comprar directamente del agricultor, ¿no? Hace ver que compra para las personas, ¿no? Para los clientes en este caso es comprar el producto lo más fresco posible. Date un tiempo de prueba. Si no ves resultados, pues haz un cambio. No intentes forzarlo. Sobre todo, por sobre todas las cosas, sé un fiel consumidor de tus propios productos. Es decir, que ya que cultivas brotes, entiendo que lo haces pues no solamente por el aspecto económico, ¿no? También lo harás porque es algo con lo que te sientes conectado y con lo que sientes que puedes comer y aunque no te gusten algunas variedades, pues las incluyes en tus menús, bueno, de forma regular, ¿no? Bueno, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Siguiendo en esto. ¿Estás dispuesto a escalar o tienes un techo claro? Producir, producir, gestionar, lidiar, vender y repartir es duro al comienzo. Principalmente si estás solo, ¿no? Es un peso grande, ¿no? Pero es importante que pienses en ello y visualices los escenarios. Ten paciencia y cree en lo que haces. No le hagas caso, quiero decir, no lo hagas como una obligación. Tiene que venir de dentro de ti. Calcula tu nivel máximo productivo. Es importante que lo sepas de cara a una posible sobredemanda. Tienes que saber hasta dónde eres capaz de dar, ¿no? Hasta dónde eres capaz de producir. Al comienzo está claro que pues estás allí un poco perdido y demás, pero cuando ya lleves un poco de ritmo, pues es importante que estos cálculos los tengas más o menos vistos. Si en algún momento necesitas superar tu capacidad productiva para hacer frente a una oportunidad única, planteate comprar a terceros para suplir esas necesidades. No pasa nada, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. No lo hagas con cualquiera, ¿no? Y tampoco te arriesgues a que, bueno, a que entregues un producto que no tiene absolutamente nada que ver con lo tuyo, ¿no? Todo es un poco delicado, pero bueno, si en algún momento te ves así en un apuro, pues puedes intentar mirar esta opción. Si buscas escalar tu negocio, debes moverte en eventos, mercados, ferias y demás. Es bastante efectivo a largo plazo, pero tienes que ser constante. Sobre todo, es importante que asistas a eventos de alimentación o mercados de productores o de agricultores. Tienes que generar visibilidad de tus productos, ¿no? Y si quieres ir más allá digamos, del mercado local, pues es importante que hagas participación en este tipo de eventos.
Ve poco a poco. Todos queremos grandes resultados al comienzo, ¿no? Pero son las pequeñas cosas hechas a diario, que las puedes hacer bien o mal, las que nos llevan, en definitiva, a conseguir o no un resultado exitoso. Bueno, ahora quiero hacer un resumen, o mejor dicho, un repaso de lo que hemos visto antes. Te he hablado de diferentes puntos relacionados con el microgreen y el cultivo, y quizás haya sido mucha información en poco tiempo para alguien que aún está en esa fase inicial en la que no sabe si realmente debe hacerlo o no. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, lo primero, el cultivo. Es evidente, pero hay que decirlo. Debes tener claro que necesitas saber o aprender como mínimo a cultivar tus propios microbios. Si nunca lo has hecho, debes como mínimo eso, empezar en casa y hacer por lo menos esas variedades que considero iniciales. Piensa que es tu producto y que debes manejarlo y conocerlos a la perfección. Lo segundo, los elementos. Empieza con un par de buenas estanterías, un espacio iluminado, preferiblemente con luz natural para que empieces a hacer pruebas. Bandejas, da igual el tamaño, lo importante es empezar. 5 variedades coloridas y variadas de semillas y una buena presentación de producto, ¿no? Que puedas empezar a configurar tú mismo. Ve pensando también en valor y marca que puedan ayudarte a tener un mejor comienzo. Tercero, la higiene. Recuerda que son productos de alimentación, es decir, de consumo humano y deben estar limpios. Piensa que vas a dar comida a otra persona o cliente para que se los coma, para que los consuma, incluso sin lavar, que es lo más normal, ¿eh? Que una vez que lleves esto, pues la gente suele cogerlos y comerlos sin previamente enjuagarlos o lavarlos. Entonces, pregúntate, ¿estarías dispuesto a comer tú eso que quieres vender? Cuida la higiene, pero tampoco extremes las medidas. Usa agua potable y evita, por supuesto, la formación de mohos en la medida de lo posible. Cuarto, las variedades. Elige hacer microgreens coloridos y variados al comienzo. Una combinación con rábanos, por ejemplo, daikon, rosa, sango, rambo y entre otros, hay algunos cuantos más. Guisante, girasol, por ejemplo, ¿no? Es un comienzo interesante. Recuerda que debes dominar lo más fácil para poder avanzar a otras variedades más, bueno, más avanzadas, ¿no? Un poco más difíciles en teoría, ¿no? En cuanto a técnica, ¿no? Que requieren un poco más de detalle en cuanto a la técnica. Algunas que podrías ir añadiendo conforme vayas aprendiendo las iniciales, pues la mizuna, la albahaca, el cilantro, la remolacha, la cebolla. Son variedades que con seguridad te van a pedir tus propios clientes. Pueden ser estas mismas o pueden ser otras. Pero no olvides, pues eso, a quién le estás vendiendo. No es lo mismo ofrecerlo a tu vecino que ofrecérselo a un hostelero o a una persona interesada en cuidar su salud. Por tanto, pues piensa bien en cuáles son esas variedades que vas a querer ofrecer. Quinto, consigue el valor. Haz algo diferente a los demás. Busca el valor que otros no dan. Mejóralo. Hazte valer de alguna manera. Caer en el copia y pega, pues no te hará llegar muy lejos. Muestra tu porqué y nunca dejes de entregar frescura y calidad. Te recomiendo usar y hacer un brainstorming que despierte esa capacidad creativa, ¿no? Para poder, bueno, pues, encontrar soluciones que puedan ayudarte a entregar valor a tus clientes, ¿no? Sexto, piensa en cómo quieres vivir haciendo esto. Hazte estas preguntas. ¿Quieres hacerlo para vivir únicamente de esto? ¿Lo quieres como un complemento a algo que ya haces? ¿O quieres probar y ver qué se puede ganar, ¿no? ¿Quieres dedicarte al 100% o al 10%? ¿Cómo te lo quieres plantear, no? No creas que por cultivar 3 variedades de microgreen vas a empezar a ganar miles de euros a la semana. A ver, lo normal es que no sea así, ¿no? A menos que des con un superproducto o una solución oye, que te permita conseguirlo eh, ofreciendo menos variedades, ¿no? Y con un valor, pues, inmejorable. Piensa que si quieres dedicar tiempo a esto y generar más ingreso, aparte de los microgreen, hay otros productos que puedes llegar a trabajar y que complementan muy bien a estos microvegetales. Me refiero a hojas baby, flores de estas comestibles, incluso pues
lechugas tiernas. Tienes que mirar qué otros productos hay en el mercado y cuáles puedes hacer para complementar esas variedades iniciales. Esto es algo que irás averiguando conforme hables con tus mismos clientes, porque son ellos quienes te pedirán cosas. Piensa que se trata de entregar valor y que la venta por volumen es lo que mueve la caja de tu negocio. Haz una estimación de cuánto quieres ganar y cómo te ves haciéndolo. No olvides que el factor logística es lo que más peso económico tiene. Séptimo, entiende a tu cliente. Aplica estrategias de venta. Anticípate a posibles preguntas e inquietudes que tengan tus clientes, ¿no? Y un poco pues piensa en cosas que ya has experimentado antes para que no te vuelvan a suceder, ¿no? Cuando llegas a un cliente nuevo. Piensa que si fueras uno de ellos, ¿no? ¿Qué preguntas te harías si fueras tú a quien recibe estos productos, ¿no? Apúntala, busca respuestas y soluciones que te permitan crear una conexión más emocional que racional, ¿no? Con estos posibles compradores. Te recomiendo sobre todo pues, que leas libros o bueno, documentos o incluso veas vídeos relacionados con el marketing y el neuromarketing. Bueno, y por último, aprende, mejora y aplica. O sea, no te quedes únicamente con lo que ya sabes. Busca nuevos referentes que te sirvan de inspiración a tu idea o proyecto de negocio. Planifica, plantéate objetivos medibles, cortos y alcanzables. Eso es importante. Emprender es una manera de retarte a ti mismo de manera constante. Hay subidas y bajadas en el camino. Y eso tienes que tenerlo muy presente, ¿no? Hay que trabajar mucho en nuestra mentalidad hacia lo que queremos conseguir para así vencer esos obstáculos que indudablemente irán apareciendo en el camino, ¿no? Bueno, como comentario final, si realmente te gusta esto, entonces tienes que salir a validarlo cuanto antes. Aquí no vale la pereza, el perfeccionismo o el que dirán. Si crees que realmente puedes hacerlo, te recomiendo que, bueno, que salgas y, oye, te equivoques, no pasa nada. Aprende y mejora hasta dar con tu propia clave. No hay fórmulas mágicas para hacer esto. Solo la confianza en ti mismo es lo que te hará avanzar. Recuerda, es mejor haberlo hecho y equivocarse que haberlo soñado y nunca intentado. Vale, ahora con todo lo que ya he hablado, ¿qué más puedo hacer para ayudarte? ¿Qué más puedo ofrecerte o qué otras cosas puedo, bueno, brindarte que te permitan o te ayuden a conseguir avanzar en esa idea que tienes en mente, ¿no? Y facilitar que ese modelo inicial sea más fácilmente validado. Imagino que tienes muchas preguntas, muchas más inquietudes y que seguramente te encantaría tener un recetario de éxito ahora mismo, ¿no? Sí, sería lo ideal. Me encantaría poder dártelo, pero no, porque esto es algo que depende principalmente de ti. Eh, pero como mi objetivo es ayudarte, aún así tengo algo que puede ser de gran valor para ti y que me gustaría presentarte, que me gustaría contarte. Bueno, ahora quiero hablarte de algo que puedes empezar a utilizar para iniciarte en el cultivo y comercialización de microgreens. Se trata de nuestro taller Microemprendedores Online, una formación inicial para principiantes que buscan emprender con los microgreens en su localidad. Es un taller formativo que te ayuda a esclarecer y a moldar esa idea de emprendimiento que quieres desarrollar. Seguramente ya has leído en nuestra web o redes sociales sobre ello. Y bueno, y puede que por ese mismo medio, ¿no? Has llegado hasta aquí y estás escuchándome ahora, ¿no? Sobre todo porque tienes interés en aprender un poco más, ¿no? ¿De qué se trata esta formación? Bueno, esta nueva propuesta formativa de Lilliput persigue principalmente tres objetivos. Mira, el primero, sentar las bases del conocimiento sobre el cultivo de germinados y microgreens. El segundo, crear los criterios mínimos necesarios que te ayudarán a sumar valor al producto que cultivas ahora mismo o que vas a cultivar. Tercero, recortar esa curva de aprendizaje. Recortar la curva de aprendizaje en el sentido de que, pues bueno, si tuvieras que aprender mirando solamente vídeos en YouTube, ¿no? O tutoriales y demás, pues seguramente conseguirías aprender, pero te llevaría muchísimo más tiempo. Además que, pues la experiencia que hemos tenido o que hemos conseguido nosotros a lo largo de los años, pues también está metida allí, ¿no? De alguna forma.
No se trata de que aprendas un modelo tipo franquicia, porque si eso es lo que estás buscando, no es entonces esto lo que tienes que oír, ¿no? Aquí de lo que se trata es de darte toda nuestra experiencia para que tú puedas aprovecharla y usarla a tu favor. Bueno, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, el taller es un resumen visual y escrito de todo lo que necesitas saber y entender para iniciarte en una actividad comercial de cultivo y venta local de microgreens. ¿Pero qué es o en qué consiste? Para concretar, esta primera edición online te ofrece la posibilidad de acceder a la siguiente información. Bueno, lo primero, el curso avanzado de germinados y microgreens. Toda la teoría y práctica del cultivo de los germinados, porque entendemos que es importante también que entienda que para hacer microgreen debes conocer cómo una semilla germina, porque esa es la fase inicial de crecimiento del microgreen. Si no entiendes esto, pues, bueno, puedes cultivar microgreen y puedes tener resultados sin saber el por qué, ¿no? Del por qué está ocurriendo esto, ¿no? Entonces tienes allí un material con pues, más de 7 horas de vídeos explicativos sobre todo lo que tiene que ver sobre el cultivo, uso y beneficio. Todo ello con una visión no solo desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista de la salud y la nutrición. Porque, bueno, creemos y entendemos que ese es nuestro valor añadido, ¿no? Y además porque este hecho en particular, tiene un impacto positivo en el consumidor final. Lo otro, el segundo, ¿no? La segunda información que queremos darte es un documento resumen en PDF de la parte teórica práctica del vídeo anterior, de los vídeos anteriores, quiero decir, con detalles para que puedas complementar esos conocimientos aprendidos en los vídeos y que además te sirva de referencia en lo que quieres desarrollar. En tercer lugar, pues está la nueva guía inicial para microemprendedores. Un documento de referencia claro y preciso para entender realmente el mercado de los microgreens y sus posibilidades. Muy interesante si eres completamente nuevo en este micromundo. Luego también está el tema de la normativa, ¿no? Tenemos un documento resumen eh, muy bien redactado, ¿no? Porque tenemos bastante experiencia en este tema, ¿vale? Con un enfoque pues muy claro y profesional, en el que pues reunimos todo el tema de las normativas que rigen el cultivo y venta de microgreen. Diría que es el documento que te ayuda a ver un poco la luz al final del túnel entre tanta normativa confusa. Luego también queremos ofrecerte el listado con semillas de referencia de interés en el mercado, desde las más populares hasta las menos conocidas, incluso clasificadas por grupo de más interesantes a menos interesantes. También unas revisiones grabadas de la guía inicial para complementar y aclarar esas dudas comunes sobre espacios, materiales, variedades y demás inquietudes que pueden llegar a tener o que puedes llegar a tener tras revisar y leer la documentación de la guía inicial para microemprendedores. También datos de proveedores o referentes que podrás consultar para hacerte con materiales útiles que funcionan y que harán que no pierdas tiempo buscando y comprando y averiguando en Internet. Todo ello disponible en una plataforma en la que podrás acceder las 24 horas del día durante 12 meses desde donde quieras y que podrás consultar las veces que necesites, las veces que te haga falta. ¿Qué coste tiene? Bueno, esta es una pregunta que seguramente tienes ahora mismo en la cabeza, ¿no? Sé que puedes estar pensando que te he contado todo lo anterior solo para venderte el taller. Y no es así como quiero que lo veas. Más allá de esto, quiero ofrecerte las posibilidades que tienes de trabajar con todos los recursos que te estoy ofreciendo ahora mismo. Quiero mostrarte el verdadero valor de la información que te estoy ofreciendo ahora, expuesta incluso en el mismo orden que deberías estudiarla, ¿no? Una vez que te hagas con ella. Bueno, lo primero es que vas a tener acceso a todos los vídeos del curso online avanzado de germinados y microgreens, pues, para que entiendas
Y bueno, creo que es importante, ¿no? Porque necesitarás aprender las bases del conocimiento del cultivo de microbrotes y germinados, ¿vale? Y bueno, y con este material conseguirás resolver de una mejor manera problemas que con seguridad, sobre todo si estás en un nivel inicial de principiante, te irán apareciendo conforme vayas empezando a cultivar. Esto para nosotros tiene un valor de 150 euros. Lo segundo, acceso al documento resumen del curso online avanzado de Germinados y Microgreen, que, bueno, tras ver los vídeos, te servirá como complemento a tu aprendizaje, ¿no? Es un documento que te ayudará a ampliar y esclarecer esos conocimientos adquiridos en esos vídeos. Para nosotros tiene esto un valor de 130 euros. Lo tercero, el documento, un acceso al documento inicial para microemprendedores en su primera edición, es un material resumen claro y preciso en el que podrás encontrar pues, información como, por ejemplo, entender por qué empezar con microgreens, cómo elegir un producto mínimo viable, demanda, cómo identificarla, recomendaciones, ventajas y dificultades en la producción y venta de microgreen. Bueno, ahí hablamos sobre ventajas de producirlo, dificultades de producirlo, ventajas y dificultades en la venta de microgreen, cómo saber si es un proyecto para ti, cómo escalar en un negocio de este tipo, espacios físicos mínimos para iniciar rápidamente un proyecto de este tipo, necesidades para un cultivo de microgreens, si quieres hacerlo en interior o en exterior, elementos básicos, elementos mínimos necesarios para una microproducción, variedades de brotes que puedes empezar según qué tipo de cliente, ratios productivos para esas variedades de iniciación, nociones sobre el marketing de este tipo de producto y sobre todo pues referentes del sector productivo y bueno, y algunas claves que te permitirán estimar mejor ingresos e incluso pues también para crear planes organizativos iniciales, ¿no? Bueno, esto para nosotros tiene un valor de 670 euros. Lo tercero, acceso al documento, normativa sanitaria de referencia, usos y aplicaciones a favor de pequeños microproductores. Es un documento minuciosamente estudiado y escrito, como ya te comenté, que te ayuda pues eso, a entender cómo debes empezar y encajar tu idea de negocio respetando las exigencias sanitarias, principalmente pues regido por las normativas españolas y europeas, que bien pueden ser extrapolables a otros países. Y bueno, pues sobre todo que entiendas cuáles son esas posibilidades que a nivel normativo te puedes permitir a futuro. Para nosotros tiene un valor de 590 euros. En cuarto lugar, pues decirte que tendrás acceso al listado clasificado y ordenado de semillas más interesantes para el sector hostelero y salud. En ese listado he resumido de entre todos mis proveedores las variedades que considero realmente importantes para que inviertas el mínimo de tiempo en clasificarlas tú. Eso para nosotros tiene un valor de 190 euros. En quinto lugar, acceso a las revisiones grabadas del contenido de la guía inicial para microemprendedores, la normativa y el listado de semillas. Unas sesiones grabadas en las que personas como tú pues también han expuesto sus dudas sobre el contenido y que te servirán para aclarar las tuyas propias. Esto tiene un valor de 390 euros. En sexto lugar, pues acceso a diferentes datos o referentes, sitios de referencia para comprar pues lámparas, bandejas, fibras, semillas, incluso con algunas opciones de oferta de compra en algunos casos. Por si estuvieras interesado ya en comprar, ¿no? En comprar material de una manera pues más rápida, ¿no? Esto tiene un valor de 270 euros. Resumiendo, acceso a los vídeos del curso online avanzado de Germinados y Microgreen, valorado en 150 euros. Acceso al documento resumen del curso online avanzado de Germinados y Microgreen, valorado en 130 euros. Acceso a la guía inicial para microemprendedores, valorado en 670 euros. Acceso al documento normativa sanitaria de referencia, valorado en 590 euros. Acceso al listado clasificado y ordenado de semillas, valorado en 190 euros. Acceso a las revisiones grabadas del contenido de la guía para microemprendedores, valorado en 390 euros.
acceso a diferentes datos y referentes del sector para que puedas comprar o incluso pues puedas coger ideas que te ayuden a tu proyecto, valorado en 270 euros. Ahora bien, ¿cuánto suman todos estos valores? Te preguntarás. Bien, pues el valor de toda esta información asciende a 2.390 euros. Ese es el valor del conocimiento que te ofrezco ahora mismo. Pero no quiero que pagues eso, quiero que pagues menos. Mis razones. Bueno, la primera, eres mi suscriptor y esto tiene gran valor para mí. Sin ti esto no tiene sentido hacerlo. Lo segundo, quiero que sea asequible. Empezar cuesta dinero y tiempo y no quiero que gastes todo tu presupuesto solamente en esto. Por último, quiero que empieces, porque si tienes clientes vistos e interesados en tu idea, debes salir cuanto antes a validarla. ¿Cuánto te costará finalmente? Bueno, el acceso a esta primera edición del taller inicial de microemprendimiento no es ni la mitad de lo que realmente vale. Es menos. Menos de lo que podrías pensar. Sobre todo para una información en la que normalmente se cobraría mucho más si alguien tuviera que hacerte una consultoría personalizada. Quiero darte todo lo que he ganado o todo lo que hemos ganado en estos años con Lilliput y que aún nos queda por aprender. Es un material único en el mercado, sobre todo en el mercado de habla hispana, y que además se irá actualizando conforme surjan nuevas ediciones. Si realmente quieres saber el precio final, necesito que me lo demuestres pasando a la acción. ¿Y de qué forma? Contactándonos para conocer más detalles sobre el coste. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, lo primero, si llenas ahora mismo el formulario que hay debajo de este vídeo, con tu correo, con tu nombre, un teléfono de contacto y un motivo por el cual quieres acceder a este material, te regalo además un logo hecho a tu medida para que comiences a darle impacto visual a tus productos. Por mi experiencia, puedo decirte que el marketing en los productos, sobre todo de alimentación, es sumamente importante. Tardé años en darme cuenta de esto. Y por eso quiero regalarte un diseño acorde a tus necesidades, que sea limpio, diferente, que guste pues, a tus futuros clientes, ¿no? Algo con lo que puedas empezar. Más adelante luego lo podrás mejorar, ampliar o rediseñar incluso. Pero además de ello, si aparte del mail, de llenar el formulario, nos llamas en un horario de 10 a 18 horas, hora peninsular, ¿vale? Ten esto en cuenta. Te ofrecemos además una tutoría privada de una hora solo contigo para ayudarte. Queremos darte más valor porque todo comienzo es más difícil, pero si hay alguien que te puede orientar mejor, pues oye, creo que viene mucho, viene mucho mejor, desde luego, ¿no? Entonces, mira debajo de este vídeo y llena ahora mismo el formulario, ¿vale? Para que puedas aprovechar esta oferta de la que te estoy hablando ahora mismo, ¿no? Bueno, ya para finalizar, quiero darte las gracias de antemano. Recordarte que no dejes pasar esa oportunidad que te he presentado anteriormente. Bueno, deseo sinceramente que esa idea que tienes en mente hoy sea real y que sientas un verdadero compromiso por cumplirla y hacerla realidad, independientemente de lo que quieras hacer con todo esto que te he contado antes, ¿no? De lo contrario, pues créeme que ni todo el material, ni este, ni cualquier otro, pues te ayudará a conseguir hacer la realidad. Porque emprender en un camino del que tú elijas solo depende de una cosa y depende únicamente de ti. Espero tu correo y de nuevo, pues gracias por escucharme. Espero que te haya servido o que haya sido de utilidad la información que te he dado a lo largo de esta presentación y que, pues bueno, sigas avanzando en tu camino.